gracias sobre todo al Congreso Online de Metodología de Entrenamiento Deportivo, primero por contar con Gustavo Cantabella y Gustavo Cantabella por contar conmigo para poder charlar de estos temas. Nada, me presento, soy Jordi Pérez Hernández, tengo 29 años, soy de Alcoy, Alicante, y en esta primera diapositiva, que está semivacía, dejo solo esta frase que me acompaña desde que empecé esta andadura como entrenador. Es una frase de Pep Guardiola que es: llevo aprendiendo y tratando de superarme desde el primer día. Creo que es una filosofía de trabajo que se puede llevar a cabo tanto en fútbol formativo como en fútbol profesional, y es que en la formación o en el trabajo del entrenador siempre hay que estar formándote, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que poder trabajar, y eso luego se ve reflejado en el campo, ¿vale? En esta segunda diapositiva os voy a decir más o menos quién soy, que es una pregunta bastante difícil de responder porque desde el anonimato puedo decir que soy entrenador nivel 3, me saqué los cursos tanto en Madrid como aquí en Alicante, en la Academia CADEF. Soy, junto a Gustavo Cantabella, el autor del libro El significado de pasarse la pelota, el juego de posición, que desde octubre del 2020 está en Amazon para poder adquirirlo. Y mi corta o larga experiencia, por donde se pueda ver, porque dado que tengo 29 años y llevo casi 10 años entrenando, considero que para la corta edad que tengo llevo bastante recorrido. Empecé después de lesionarme cuando todavía estaba jugando en un equipo de colegio. Estuve año y medio, luego firmé por el Atlético de Madrid gracias a Javier Masegosa, que desde aquí le doy las gracias si puede escuchar o ver esta ponencia. Pasé otro año maravilloso en Madrid junto a unos chavales impresionantes del Rayo Alcobendas. Volví a lo que es mi casa, que es Alcoy, para estar dentro del organigrama del San Roque y dentro de un club como es el SD Carabanchel, donde estuve 2 años. Después pasé por tercera división de la mano de Pepe Arroca en el Recambios Colón. Luego firmé un año con el juvenil del Ciudad de Alcoy, para acabar ese mismo año con Gustavo disfrutando de un playoff de ascenso a tercera división con el Racing Murcia. Y actualmente, después de un año sabático, estoy enrolado en las filas del Intercity, donde llevo el juvenil B. ¿De qué vamos a hablar o qué dos temas vamos a tratar? El primero es cómo sacar lo mejor del jugador dentro de un contexto como es el juego de posición, y luego daremos pequeñas pinceladas que después explicaré de la cantera del Fútbol Club Barcelona. Para hablar de ambos temas, tengo que hablar de 3 personas que a día de hoy son 3 de las influencias que tengo como entrenador. El primero de ellos, empezando por la izquierda, es Óscar Cano. Para mí, uno de los entrenadores que destapó algo en mí diferente a la hora de conocer lo que es el futbolista, y a partir de conocerlo crear ese contexto de oportunidad que tanto habla él para seguir formando a un jugador estando en el alto rendimiento o estando en el semiprofesional, que es segunda B, donde pude disfrutarlo un año en Alcoy y sobre todo las 2 últimas temporadas con el Castellón, tanto en segunda B como en segunda A, donde me pareció que el trabajo era excelente, sacó rendimiento a jugadores diferentes que no están en el mercado en el primer montón donde todo club va a buscarlo, sino que simplemente él, cuando firma un jugador, dice que tiene que sentirlo como parte de sí, y entonces veo que las características que le puede destapar al futbolista son acordes al pensamiento que a día de hoy tengo como entrenador. El segundo es García Pimienta. La temporada pasada, pese a estar un año sabático, estuve en un podcast y escribiendo para una página web del Barça, y
me mentalicé en analizar partido a partido lo que era el Barça B de García Pimienta, cómo le sacaba rendimiento a jugadores muy jóvenes dentro de un contexto, dentro de una categoría muy complicada como es la segunda B. Quitan la etiqueta de que no se puede jugar en ese tipo de campos, en ese tipo de ambientes, en ese tipo de contextos, en ese tipo... el Barça B reconocible, con su identidad, con su filosofía, con su ADN, con jugadores muy jóvenes. Esta temporada, si no creo recordar, estaba Peque con edad juvenil, Nico con edad juvenil, Mika, Conrad, que era el primer año de senior, o sea, y sacaba rendimiento, ¿vale? Y por último, y no menos importante, sino más reconocido que los dos anteriores, es Pep Guardiola. Ese ejemplo es espejo donde mirarse a la hora de transmitir conceptos, a la hora de entrenar, a la hora de ser fiel a una idea, a una identidad, a la transformación que él tiene a partir de los jugadores que tienen las plantillas o que va construyendo en base a, es totalmente espectacular. Una pena que este año no pudo llegar a la final de la Champions, pero a ganar la Champions, pero me parece un trabajo espectacular. En la pretemporada, utilizar las tareas de entrenamiento para que el jugador muestre su conocimiento, muestre sus características, muestre sus habilidades y a partir de eso, como bien dice Óscar Cano, nosotros tenemos que ser esos recolectores de esa información y confeccionar esos contextos de oportunidad que tanto habla el técnico granadino. Siempre que se llega a un equipo, tienes que tener claro primero la idiosincrasia del club o del equipo. No es lo mismo entrar en una academia como el Atlético Madrid Getafe que entrar en la del Barça o Manchester City a día de hoy. Luego, aparte de esa idiosincrasia, aparte de esa identidad que tiene el club como marca, tienes que rodearte de gente muy preparada para que sepan reconocer esos detalles que a lo mejor a ti solo se te pueden llegar a perder, ¿vale? Y luego están todas esas características de los jugadores que hemos nombrado anteriormente. Os pongo un ejemplo, esta temporada tuvimos una lesión de gravedad a principio de la pretemporada, se nos lesionó el lateral derecho, entonces tuvimos que intentar firmar otro lateral y el que pudimos firmarlo era un lateral de largo recorrido que estaba más acostumbrado a jugar en esa defensa de 5 como carrilero que en esa defensa de 4 y poco a poco lo fuimos adaptando hasta que llegó un momento que en un juego de posición que estábamos trabajando, que era un 3 contra 3 con dos comodines, lo colocamos de comodín, se hizo un movimiento de forma de que se colocó en esa zona intermedia, la recepción fue perfecta y la secuencia siguiente de pase no hubo pérdida, inclusive hubo una posición bastante productiva y lo fuimos poco a poco metiendo a esa dinámica de meterlo por dentro para ver lo que ocurría en esos partidos condicionados. Le decíamos, Isma, métete por dentro, crea esa superioridad y haz lo que puedas, desarrolla lo que tienes. Detectamos que también con el compañero extremo, nosotros jugamos un 1-4-3-3, entonces en ese extremo y con esa interior había esa secuencia bastante productiva y no generábamos tantas pérdidas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Con nosotros saca más rendimiento un futbolista? No. ¿Con otro cuerpo técnico lo hubiese detectado? Pues seguramente sí. Entonces hay que ver qué rendimiento o qué tipo de energía, de características tiene este jugador para que, acorde a los conocimientos del cuerpo técnico y acorde a la idiosincrasia del club, poder hacer un mix donde crear esas sesiones, como he comentado antes, de creación de contextos, de oportunidades, para que el jugador desarrolle cosas que a lo mejor tenía dentro y no los supo expresar. Con el juego de posición pasa absolutamente lo mismo. Debemos fomentar el pensamiento crítico y la resolución de toma de decisión. El pensamiento crítico considero que es
pensar realmente qué voy a ganar a partir de este pase, ¿vale? Uno de los objetivos que nosotros plantamos en todas las sesiones de entrenamiento es que el primer pase es clave. El primer pase es más importante. ¿Por qué? Porque eliges tú el primer receptor. ¿Ese receptor quién es? No es lo mismo que reciba nuestro central diestro, que es un jugador potente, es un jugador con mucho poderío físico, con un buen pase filtrado, que a lo mejor que reciba el central zurdo. El central zurdo hay dos. Uno que tiene un pase cruzado espectacular y otro que a partir de esa conducción puede atraer rivales para gestionar o para saber resolver esa toma de decisión. Como se dice, en el juego de posición no es estar, yo soy el lateral izquierdo y de aquí no me muevo, porque si no es mi míster, me va a chillar. No, es gestionar y interrelacionar con el entorno qué circunstancias posicionales me tocan o ubicacionales. Os pongo un ejemplo, ¿vale? En una charla de Domenech Turren para Voice Coach, puso el ejemplo de Ribery, Thiago y Álava cuando estaban en el Bayern. Álava como lateral izquierdo, Thiago como interior y Ribery como extremo. Había secuencias dentro del mismo partido que Álava estaba como extremo, Ribery como lateral y Thiago como interior. Eso es juego de posición. Todos manteniendo un orden posicional dentro del contexto que te ofrece el rival, que también juega y te condiciona a ti como elemento, a partir de sus movimientos generaba la ventaja. A lo mejor te necesitabas un 2 contra 1 en banda, entonces Ribery se colocaba en esa zona intermedio, Thiago caía como lateral y Álava generaba esa superioridad dando amplitud por fuera. Pero a lo mejor necesitabas más control por dentro, entonces Ribery sí que daba la amplitud, Álava jugaba un poco más cercano a Thiago y Thiago fijaba su posición como interior. ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vamos, Javi! Mira ese modelo de juego y de una cantera que para mí es formidable, ¿vale? No se puede dejar de hablar del Fútbol Club Barcelona o de la cantera sin hablar de Johan. Fue el que implantó un modelo de juego, una identidad, el que le dio sentido a todo aquello que se había ya iniciado con Laureano Ruiz, que es conocido por por ser el creador del rondo. Y a partir de ahí se empezó a hacer o a pensar o a meditar sobre una estructura, se empezó a trabajar sobre el 1-3-4-3, el 1-4-3-3, que a día de hoy es el que más se utiliza. Y vamos a destacar, ahora, después de que acabe de explicaros esto, os vamos a poner un entrenamiento del Barça B, donde veréis unos rondos muy lúdicos, muy de precalentamiento, muy de primera toma de contacto de rondo, y posterior veréis una posesión con dos equipos y comodines y veréis lo que os he estado comentando antes, que el primer receptor, el primer pase, el que recibe no es el mismo. Por eso no se pueden mecanizar los movimientos, porque el que recibe el balón es un ser humano y el ser humano es totalmente diferente todos. Entonces lo veréis cómo se entrena y después he hecho unos pequeños recortes tanto del Barça B como del Juvenil A de Frank Artiga. Que aquí, como lo veis en la diapositiva, son dos entrenadores que
he tenido el gusto de poder seguirlos. Con Fran Artiga he podido compartir alguna que otra duda que he tenido. Y en definitiva son dos de los modelos claros de cómo fomentar esta metodología, ¿vale? Y como veréis, son unos fundamentos que indistintamente de equipo que sea, juvenil A, juvenil B, Barça B, todos se rigen por un método enfocado directamente al jugador. Por eso la metodología tiene que ser integrada, direccional al futbolista. Como he comentado antes, el que juega es un ser humano, entonces es totalmente diferente la toma de decisión, la forma que va a controlar, la forma que va a pasar, la forma que va a golpear. Entonces todo va rodeado del futbolista. Vamos con los vídeos.
Fútbol Club Barcelona a partir de un entrenamiento, a partir de secuencias, como hemos dicho antes, de conexiones, relaciones, y a partir de lo que realmente es importante como es el jugador, se lleva a cabo las diferentes secuencias, las diferentes tomas de decisiones para que a partir de la táctica o de los conocimientos del cuerpo técnico y de la idiosincrasia del club llega a la creación de esa metodología y esa identidad. Para finalizar, me gusta mucho recordar a Marcelo Bielsa, y es una frase que también llevo guardada, que es: un hombre con ideas nuevas es un loco hasta que sus ideas triunfan. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros y espero que lo habráis disfrutado igual que lo he disfrutado yo. Muchísimas gracias.